que tú eres santo y que no hay nadie como tú, Señor. Yo te agradezco por todas las cosas buenas que nos das. Te agradezco, Padre, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí, en esta casa tuya, y saber que tú eres Dios. Por eso, Padre, en esta tarde, Señor, te agradecemos y recibimos la palabra que tú nos das, Padre eterno, para que por ella crezcamos en palabra, sabiduría, fe, conducta, amor y pureza. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero compartirles el tema, hermano, de algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Nada más que a veces nosotros no sabemos si lo tenemos o no lo tenemos. ¿Sí? El tema es: cuida el crecimiento de tu semilla. Amén. Y vamos a iniciar en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al versículo 29. Cuando lo tenga puede decir amén, aleluya. Mire, quiero hablarles del proceso del crecimiento que está surgiendo en la vida de muchos de ustedes, ¿verdad? Porque es importante entender que con un propósito fuimos llamados al reino de Dios. Un propósito que a veces no entendemos, no sabemos ni por qué, ¿verdad? Dios nos llamó, por qué Dios quiere que a fuerza estemos con Él, ¿sí? Pero el propósito de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se vaya al infierno. Amén. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Es como cuando papá, mamá ven al niño que ya está creciendo y lo inscriben en la escuela. Muchos niños tienen alegría de entrar a la escuela, a otros les da pánico, ¿verdad? De llegar a la escuela y se agarran de la mamá y no quieren entrar a la escuela, lloran. Otros se olvidan que existe mamá, se meten con alegría a la escuela, ¿verdad? Entonces, el propósito de estudiar, ¿verdad? De prepararnos en lo secular, hablando del término de la escuela, es para desarrollar nuestra capacidad intelectual. Es para que adquiramos conocimiento, ¿verdad? Pero también para que nos desenvolvamos y tengamos la oportunidad de ejercer alguna carrera. Cuando los hijos no entienden ese plan, ¿verdad? Del por qué están en la escuela, muchos dicen: es que mi mamá me manda a la escuela porque no me quiere. Es que mi mamá me manda a la escuela porque quiere estar sola, ¿verdad? Y los niños, en lugar de enfocarse realmente al propósito de la escuela, van con una falsa visión, ¿verdad? La mamá le dice: mire, hijo, yo sí te quiero, yo quiero lo mejor para ti, papá habla también con el hijo, con la hija. Tratamos de convencerlos de que vayan a la escuela, ¿verdad? Y le decimos a los hijos cuál es el propósito de que tienen que llegar a la escuela. Pero sin embargo, a veces los hijos pues no alcanzan a comprender ese propósito, ¿verdad? Y pues van a la escuela sin ganas, no quieren aprender, se empiezan a distraer. ¿Por qué? Porque la visión no la han tenido bien plantada de lo que es realmente la escuela. Amén. Entonces, bueno, pues así también pasa, en el ámbito cristiano. A veces no alcanzamos a comprender cuál es el plan de estar en la iglesia, en la congregación, ser parte del reino de Dios, ¿verdad? No alcanzamos a comprender cuán gran e importante es para nosotros permanecer, crecer y ser parte del reino. Amén. El ser parte del reino, bueno, no nada más quiere decir que venga yo a leer la Biblia, a cantarle a Dios, a recibir un mensaje y me voy, no. Sino que el estar en el reino de Dios es recibir. Diga conmigo: recibir. Tenemos que recibir bendiciones, tenemos que recibir conocimiento, sabiduría, tenemos que tener un crecimiento espiritual, tenemos que saber el propósito para lo cual fuimos llamados, que todos los que estamos en el reino de Dios, siendo parte del plan de salvación de Jesucristo, todos tenemos el plan de Dios en nuestra vida de llegar a tener grandes bendiciones. Amén. Pero también otorgar bendiciones a otros, de crecer en el reino y ser parte del reino. ¿Cómo ser parte del reino? Es ejercer el ministerio, ¿verdad? Estar dentro del área de Dios, sirviendo, ejerciendo según los dones y capacidades que recibimos. Para eso Dios nos ha llamado al Evangelio. Amén. Amén. Aparte de salvarnos, es para que trabajemos, para que tengamos la oportunidad de brindar algo bueno a la gente o a la familia. Entonces, por eso le daba yo esta introducción, por lo que vamos a leer ahorita en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Dice la Escritura: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día,
y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Quiere decir que así como el reino de Dios, Jesús lo compara con una semilla, ¿verdad? Así es nuestra vida espiritual. Ustedes y yo somos parte del reino de Dios. Usted y yo somos esa tierra en la cual Dios la preparó desde hace muchos años atrás. ¿Se acuerdan cuando Dios formó a Adán? ¿De dónde lo formó? De la tierra, ¿verdad? Si usted sabe, la tierra tiene proteínas, tiene minerales, cosas esenciales para poder producir vida. Amén. La tierra por sí sola produce vida, pero necesita también del agua, del sol y de cuidados para que lo que brote de la tierra pueda germinar bien y llegar a producir un fruto. Amén. Entonces, así es Dios con nosotros. Él nos puso a nosotros como una buena tierra, pero también Él nos da o comparte a nuestra vida semillas. Diga conmigo, Dios tiene semillas para mí. Esas semillas que Dios preparó para usted y para mí, que son tan importantes tenerlas como creyentes. Mire, a veces usted no sabe, ¿verdad?, si tiene unas semillas de Dios en su vida, no sabe si usted tiene algo bueno de parte de Dios en su corazón, en su vida, en su mente. Decimos, híjole, ¿qué tal si Dios no me ha dado nada? ¿Qué tal si no he recibido de Dios nada? No me siento como que transformado, como que todavía tengo luchas, como que todavía me cuesta trabajo hacer esto. Y empezamos a pensar, a valorar realmente qué está pasando en nuestra vida espiritual. De repente nos sentimos bien, de repente nos sentimos decaídos, de repente nos sentimos con todas las ganas de servirle a Dios, de repente se nos bajan las pilas, ¿verdad? Y decimos, bueno, Señor, pues háblame claro, yo quiero saber realmente qué estoy haciendo en la iglesia. Amén. Entonces, yo quiero que usted aprenda a poner atención, ¿verdad?, ¿qué hay en su vida? Tiene que aprender a poner atención. ¿Qué se está desarrollando dentro de usted? Yo le hablaba hace rato, ¿verdad? Empecé por el espíritu, empecé por el alma, ¿verdad? Y terminé con el cuerpo. El Espíritu de Dios vino a sanar el espíritu del hombre, vino a darle libertad. Porque a veces el espíritu del hombre está atado a tantas cosas que se mueven, ¿verdad?, que se refleja en el carácter. El espíritu refleja el carácter de la persona. Hay gente que es muy iracunda, gente que se mete en problemas, gente que tiene doble ánimo, gente que tiene, ¿cómo le diré? Bueno, tantas cosas en su vida, ¿verdad?, que es el reflejo de lo que está viviendo su espíritu. El espíritu del hombre, si no está ligado al espíritu de Dios, se puede ligar a cualquier espíritu que pueda haber en este mundo. Hablamos de la aflicción, hablamos de espíritu de temor, espíritu de aflicción, espíritu de disensión, tantos espíritus que existen, que si el espíritu del hombre no está liberado, no puede unirse al espíritu de Dios. El alma tiene que ser liberada de las emociones, de los sentimientos, debe dejar de ser almática para poder aprender a estar en la presencia de Dios y recibir de Dios todo lo que es bueno para poderlo transmitir al hombre. Y el cuerpo, que es este cuerpo natural que nosotros tenemos, tiene que ser sanado para que podamos trabajar en la obra de Dios. Un cuerpo enfermo no puede trabajar bien, no puede desarrollarse bien, no puede pensar bien. Un cuerpo enfermo no va a dar el ancho en lo que tenga que hacer. Amén. Por eso Dios envió a su espíritu para tratar con el espíritu de nosotros, para tratar con nuestra alma y tratar con nuestro cuerpo. Nos da sanidad espiritual, emocional y nos da libertad en la carne, en lo que es en la carne, dándonos la sanidad. Amén. Por eso es importante empezar a entender qué se está desenvolviendo dentro de nosotros. Si mi espíritu está ligado al espíritu de Dios, entonces mi alma va a tener libertad para alabar a Dios, para gozarse de la presencia de Dios y buscar la intimidad de Dios. Como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Si mi alma bendice a Dios, todo mi ser, hablando de todo mi cuerpo, también va a bendecir a Dios. Pero si mi alma no está sanada, no puede bendecir mi cuerpo a Dios. Amén. Entonces por eso es importante entender qué se está desenvolviendo dentro
Y para eso es importante entender, ¿verdad?, lo que dice Jesús, que por los frutos somos conocidos. Ahí es donde vamos a empezar a darnos cuenta qué es lo que se está desarrollando dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque según lo que reflejemos es lo que está pasando en nuestro interior, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Según lo que reflejemos, amor, gozo, paz, quiere decir que el espíritu está. Pero si reflejamos odio, rencor, rechazo, todas las cosas malas, negativas, quiere decir que el espíritu no está y hay un problema. Amén. Por eso tenemos que empezar a cuidar lo que el Señor nos ha dado, esa buena semilla que nos da. Cada vez que usted llega, escucha el mensaje de Dios, recibe la predicación, llega a su casa, abre la Biblia, empieza a leer la Biblia, usted comienza a llenarse de las semillas de Dios. Amén. Usted comienza a recibir, a valorar, comienza a pensar, dice, creo que sí es cierto, estoy mal en esto. Usted empieza a valorar su vida y decide hacer cambios. Quiere decir que la semilla que Dios le está depositando quiere empezar a germinar cosas buenas en usted. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras semillas. Podría yo hablarle de la semilla la parábola del sembrador, ¿verdad? Que el sembrador salió a sembrar y porque la primera semilla que cayó en el camino, y dice la Escritura, ¿verdad?, cuando Jesús nos revela lo que es lo que quiere decir el camino, ¿verdad?, son aquellos que llegan a escuchar la palabra, pero saliendo, dice, viene el maligno y arrebata la buena semilla. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado de que las semillas que Dios nos está dando cada día, a través de congregarnos, a través de leer la Biblia, a través de tener comunión con el Padre, debemos cuidar que el enemigo nos robe esa buena semilla. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que en lugar de que esa semilla buena crezca, germine cosas buenas, el enemigo siga sembrando cosas malas en nosotros y nosotros sigamos yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Por qué le digo esto? Quiero que me permitas darle una enseñanza a través de la vida de Jonás, ¿verdad? Pero para esto primero quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Amén. Es tan importante empezar a cuidar todo lo que nosotros hacemos, reflejamos, porque de ello vienen las bendiciones o las maldiciones. Dice Dios, si tú pones por obra mi palabra, guardas mis mandamientos, haces lo que yo te digo, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Amén. Pero dice también la Escritura, hablamos de Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, ¿verdad?, de las bendiciones. Pero en el versículo 15 dice, pero si tú no oyes con atención mi voz y no pones por obra mis palabras y no haces lo que yo te digo, entonces todas estas maldiciones vendrán y te alcanzarán. Quiere decir que tenemos que estar cuidando qué es lo que se está desarrollando dentro de nosotros, en nuestro interior. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Quiere decir, hermano, que usted tiene que mirar, observar, cuidar detenidamente qué se está desarrollando dentro de su vida. ¿Bien? Primero, porque debemos de entender que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Es casa de Dios y es templo del Espíritu. Entonces tengo que cuidar que este templo, que es mi cuerpo, sea sanado, sea liberado, tenga cosas buenas. Tengo que mirar que dentro de mí no brote ninguna raíz de amargura, ninguna raíz de rechazo, ninguna raíz de dolor, ninguna raíz de tristeza. Nada tiene que crecer malo dentro de mí. Tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si crece esa raíz, dice, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiere decir que si hay alguna pequeña contaminación, Dios no puede agradarse de nosotros. Y si Dios nos agrada, Dios no puede estar con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no habita donde hay inmundicia, donde hay cosas malas. Dice también que brotando una raíz de amargura os estorbe. ¿En qué te va a estorbar? En tu crecimiento espiritual, hermano. Como lo digamos lo que decía Marcos al principio, en el capítulo 4, versículo 26, que el reino de Dios es comparado a una semilla que se siembra sobre la tierra, ¿verdad? El hombre
se duerme, despierta, hace sus labores, va aquí, va allá, pero no se da cuenta cuando la semilla empieza a brotar, empieza a crecer el fruto de la semilla, ¿verdad? Es como cuando usted sale un día despierta, sale de su casa a donde tiene sus plantas y se da cuenta que brotaron nuevos, de una rosa, de clavel, de las plantas que usted tenga y dice, oye, mira qué bonitas están mis flores. No me había dado cuenta. Usted no se dio cuenta del proceso de crecimiento, pero cuando brotó, aquello que brotó, ese fruto que brotó, fue lo que llamó la atención de usted. Entonces, así como esas plantitas que va saliendo los verdecitos, usted las ve verdes y todo, dice, a ver cuándo le sale el fruto. Y de repente, ¡pum!, ya salió el fruto. Y usted se maravilla. Así también la gente ve el fruto de lo que se está germinando dentro de nosotros. Sea bueno o sea malo, la gente se va a impactar por ello. Amén. Por eso dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿En qué nos va a estorbar? En nuestro crecimiento espiritual, hermano. Debemos de tener mucho cuidado, porque por eso a veces dudamos, ¿verdad? Cuestionamos a Dios, le decimos, Señor, pues yo no veo crecimiento en mi vida, fíjate que yo no veo crecimiento en fulanito, en sutanito. Señor, ¿qué está pasando? El problema es que no cuidamos nuestras semillas, no cuidamos realmente lo que se está germinando dentro de nosotros. ¿Por qué no lo cuidamos? Porque no lo sentimos cuando Dios nos pone esa semilla. ¿Usted la siente? ¿Siente cuando Dios le pone una semilla en su cuerpo? No la sentimos, ¿verdad? No la sentimos, pero debemos de estar conscientes que cada vez que nos acercamos, dice, acercaos al trono de la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca al trono de la gracia, quiere decir se acerca al favor de Dios, se acerca para que Dios lo bendiga, para que Dios le otorgue cosas buenas, para que Dios le dé algo que empiece a crecer en usted. Entonces, si usted sabe que al venir, escucha la palabra, dice que la fe viene por el oído. Amén. Si usted cree que recibe algo bueno, usted tiene que cuidar ese algo bueno. Si a usted lo hizo meditar, lo hizo reflexionar, le hizo comprender algo, la predicación que escuchó, entonces ese algo usted debería de atesorar, guardarlo, estar mirando que eso que usted recibió empiece a crecer. ¿Cómo se va a dar cuenta que empieza a crecer? A través de las acciones, a través de la forma de cómo hablamos, de cómo nos comportamos. Es donde usted va a ver que va a empezar a crecer esa semilla en usted. Y al momento que usted hable, se comporte, trate a la gente, va a brotar ese fruto y va a impactar la vida de la gente. Lo primero que la gente va a ver algo, va a decir, como que noto raro a esta persona. El hermano va a decir, como que noto un poquito raro al hermano, como que ya no es rebeldón, como que ya veo que es más tranquilo. Ay, Señor, ¿por qué estás trabajando en él? La gente se da cuenta, la gente comienza a mirar esa transformación. Y cuando dé el fruto, ¡pum!, la gente se va a mirar, va a decir, no estaba mal, ya vi el cambio en la persona, ya vi el cambio en la hermana, ya vi el cambio en mi pareja, ya vi el cambio en mis hijos. ¿Se me entiende? ¿Por qué? Porque está creciendo en nosotros la palabra de Dios, está germinando, está empezando a tener una transformación en nosotros cuando la cuidamos y empezamos a poner por obra la palabra. La gente, la familia que lo rodee va a empezar a mirar. Es como lo que dice, lo que leíamos hace rato de Marcos. La semilla es sembrada y la tierra comienza a producir en sí su fruto. Primero, hierba, luego el tallito, se llena la espiga y ¡pum!, ya se vio el fruto. Entonces, eso es lo que pasa en la vida de muchos. Va a empezar a crecer el nuevo, ¿verdad? Va a empezar a crecer como que algo por ahí. La gente se va a dar cuenta, los hermanos van a decir como que hay un cambio, como que hay algo diferente, hasta que logren ver el fruto que se está dando por causa de permanecer y de guardar esa buena semilla. Amén. Ahora, ¿por qué le quiero hablar de Jonás? Con relación a lo que leíamos de Hebreos, capítulo 12, ¿verdad? Que dice que no cuidemos de que no crezca en nosotros una raíz de amargura y nos estorbe. ¿Por qué? Porque cuando nos estorbe, nosotros vamos a estorbar a muchos. Termina diciendo, y por ella muchos serán contaminados. Quiere decir que no nada más yo, sino que yo puedo contaminar a los que me rodean. Ahora, la vida de Jonás. Jonás, capítulo 4, versículo 6 al versículo 11, escuche bien.
Cuando yo estaba buscando, recibiendo de Dios esta predicación, me hablaba de la calabacera de Jonás, que creció, ¿verdad?, para taparlo del sol. Déjeme decirle que cuando el Señor me mostraba esto, me empezó a hablar de frutos que Dios permite que crezcan en nosotros, pero son superficiales, porque son frutos creados por nuestra carne y no por Dios. Aquí es donde usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra carne nos va a engañar, va a querer hacernos sentir que está produciendo un fruto bueno de parte de Dios, pero Dios dice: yo no tenía el fruto, yo hice que creciera el fruto, pero con un propósito, y ahorita lo vamos a entender aquí. Amén. Jonás capítulo 4, versículos 6 al 11 dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por su calabacera. Pero al venir el alba, el del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera. ¿Y qué hizo? Se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba. Deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Cuando el Señor me hablaba de esto, hermano, me hacía comprender que Dios permite que nuestra carne produzca un fruto ficticio, un fruto de arrogancia, un fruto de vanagloria, un fruto de orgullo. Fíjese hasta dónde Dios lo permite. Pero Dios dice: yo voy a mandar un gusano para que mate ese orgullo, mate esa arrogancia, mate esa vanagloria, porque te quiero hacer entender que yo soy el que produce el fruto bueno, no tu carne. Amén. Cuando el Señor hablaba de esto, hermano, me hizo entender eso. Dije: Señor, perdóname, tenemos que tener más cuidado de qué es lo que se está moviendo aquí adentro, que está creciendo verdaderamente en nosotros. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Dónde se produce el fruto? En el corazón. Amén. El corazón es que va a manifestar todo. Vienen todas las cosas al alma, al cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios mandó ese gusano y mató esa calabacera, mató su arrogancia, mató su prepotencia, mató la vanidad, la vanagloria, en Jonás, Dios le hace la pregunta: ¿por qué te enojas? Es que, Señor, yo pensé que me ibas a dejar con esta calabacera, que me cubriera el sol. Yo pensé que tú me la ibas a guardar. Dice Dios: si Jehová edifica la casa, en vano los edificadores. Si yo no te hago crecer esa semilla, es en vano lo que tu carne produzca, porque tu carne te va a desviar para pecado, pero lo que yo siembre en ti va a producir para vida. Amén. Eso es lo que el Padre quiere que entendamos. Jonás dijo: Señor, yo me enojo hasta la muerte. Yo no entiendo por qué me quitaste la calabacera. Y Dios le dijo: ¿acaso tú trabajaste en esa calabacera? ¿Tú trabajaste en ella, Jonás? No. Te enorgulleciste, te vanagloriaste en algo que tú no produjiste. Lo produjo tu carne. Lo produjo tu forma de pensar. Y tú lo pusiste para mirar cómo iba yo a destruir esa nación. ¿Acaso no yo tendré misericordia por esas 120,000 personas a las cuales yo creé?
yo les otorgué bendición, yo les di la oportunidad de que crecieran. Tú no hiciste nada por ellos. Yo simplemente te mandé a hablarles para que se arrepintieran, a llevar ese mensaje para que se volvieran de su mal camino. Es lo único que tenías que haber hecho, Jonás. Y Jonás se arrepintió. Jonás se arrepintió porque se dio cuenta que el hombre no tiene poder sobre la vida, sino que es a través de Dios que nos da la oportunidad de llevar la salvación a la gente. Dios nos llamó a usted y a mí para salvar, no para condenar. Nos llamó para dar vida, no para dar muerte. Nos llamó para dar sanidad, no enfermedad ni maldición. Ese es el propósito para el cual Dios nos ha llamado, verdaderamente, hermanos. Para restaurar, dice Jesús claramente, porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Y si Jesús a usted y a mí nos está llamando, hermano, es para que sigamos con ese plan de Él, que sigamos salvando lo que se está perdiendo en este mundo, que salvemos a aquellas almas, a aquellas personas que se están perdiendo en los vicios, que se están perdiendo en la droga, que se están perdiendo en la maldad. Es ahí donde el Señor quiere que empecemos a comprender el por qué estamos dentro de su plan, dentro de su reino, que empecemos a valorar, hermano, realmente qué estamos haciendo en la casa de Dios. Amén. Ahora, fíjense nada más. Cuando el Señor empieza a hablarnos de esto, yo quiero que usted empiece a comprender algo importante. Usted y yo fuimos llamados para ser parte del reino, quiere decir, para injertarnos en el reino de Dios, entrar al reino de Dios y recibir todas las cosas buenas del reino de Dios para poderlas compartir con la gente, con la familia. Amén. Dice en San Juan capítulo 15, versículo 2. Y quiero tocar este punto porque es importante por lo que el fruto que crece en nosotros, o debe de estar creciendo en nuestra vida. Amén. El Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 2, dice la Escritura: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Quiere decir, hermano, que tenemos que tener cuidado. Diga conmigo, debo tener cuidado de que en mi vida se produzcan cosas buenas. Si no estoy produciendo cosas buenas, corro el riesgo de ser quitado. ¿De dónde? Del reino de Dios. Miren, cuando Jesús empezó a predicar en las calles, en la sinagoga, en los hogares, fuera del templo, fuera en la calle o fuera en las casas, llegaba la gente, las multitudes a Él, pero también llegaban los fariseos. Y Jesús daba estas enseñanzas. Y Jesús les hablaba de la misericordia, del amor, de la compasión, de sanar, de liberar, de restaurar, ¿verdad? Pero había pámpanos, había gente que había sido quitada del reino. Y no le estoy hablando de la gente ordinaria, le estoy hablando de los maestros de la ley, conocedores de la palabra, que aunque conocían, estaba cegado su entendimiento. ¿Por qué? Porque en lugar de decir, sí, Jesús tiene razón, sí, Jesús tenemos que hacer esto, sí, Jesús te apoyamos, estamos contigo, enséñanos para seguir enseñándole a la gente. ¿Sabe qué hacían ellos? Estaban en contra de Jesús. Buscaban cómo atacar a Jesús. Buscaban cómo exhibir y avergonzar a Jesús delante de la gente. Y le hacían preguntas a Jesús para avergonzarlo. Pero ellos salían avergonzados. Por eso dice claramente: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir que si usted cuida su vida, cuida la semilla, Dios lo va a cuidar a usted. Dios va a proveer lo mejor para su vida. Dios va a cuidarlo de que nada atente contra usted, para que usted pueda seguir llevando más fruto, porque usted está siendo un obrero digno que no tiene de qué avergonzarse delante del Padre, porque usted está trabajando correctamente, usted está salvando, usted está teniendo una capacidad grande, se está desarrollando, está ganando almas, las está doctrinando, las está llevando a los pies de Cristo, y el fruto de usted
usted lo está compartiendo con todos los demás. Amén. Dice la Escritura, ahí mismo San Juan capítulo 15, el versículo 16. Escuchen bien cuál es el propósito del Señor. Amén. Ahora, usted va a decir, bueno, es que yo escogí estar en la iglesia, yo escogí entregarle mi vida a Jesucristo. No, hermano. Si usted lee Romanos capítulo 28, dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto conforme al propósito para lo cual fueron llamados. Si usted ama a Dios, usted va a aprender que todo lo que pase le va a ayudar a bien. Los problemas son no para que usted caiga, sino para que usted examine, analice, busque lo bueno que hay de Dios en su corazón y lo ponga por obra para vencer todo obstáculo, todo lo malo. Amén. Por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien según el propósito para lo cual fuimos llamados. Ahora, dice claramente San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Para qué nos puso el Señor? Ahora me entienden por qué le predico esto. El Señor a ustedes los llamó a todos para que lleven buen fruto. Aquí usted va a empezar a entender que deben analizar su vida. ¿Qué capacidad tiene para recibir fruto? Puede recibir mucho, poco o nada. Amén. Pero sigamos con la lectura. Dice: y vuestro fruto permanezca. ¿Qué tiene que hacer usted? Que su fruto permanezca en su vida. Su fruto debe de permanecer. Quiere decir que nadie se lo quite, que no pierda su bendición, que ese fruto empiece a crecer, a germinar hasta lograr cumplirse en su vida. Amén. Pero dice también: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quiere decir que cuando el fruto se desarrolla y crece y lo puedo compartir, entonces lo que yo le pida al Padre, Él me lo va a conceder. Pero si no tengo fruto, ¿cómo voy a acercarme a la presencia del Padre? Amén. Le voy a mostrar más adelante por qué es importante este fruto y cuál es el fruto que debe empezar a germinarse. Usted va a decir, bueno, el fruto de la misericordia. La misericordia no es un fruto, es una virtud. Amén. Tenemos que separar fruto de virtudes, aprender a entender cuáles son las virtudes y cuáles son los frutos que debo tener realmente en mi vida. Amén. Juan el Bautista decía algo importante cuando la gente se venía a bautizar. Él les decía: aprender a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Es lo que vamos a manifestar de que ha cambiado. Ese es el fruto digno de arrepentimiento. Todo lo que le va a demostrar que realmente usted cambió. Ese es el resultado. Amén. Y lo voy a mostrar más adelante. Ahora, escuche bien. Tenemos que entender que el Señor nos llamó para que llevemos fruto. Nosotros no lo elegimos, Él nos eligió. Amén. En Marcos capítulo 3 dice claramente, no me lo busque, yo se lo voy a compartir. Dice claramente que Él subió a la montaña a orar y al día siguiente Él bajó de la montaña, del monte, y llamó a los que Él quiso. ¿Con qué propósito? Para que estuviesen con Él, para prepararlos y para enviarlos a predicar el Evangelio. Quiere decir que Jesús con ese propósito los llama, hermano. A unos los va a llamar para ministerios, otros los va a llamar como iglesia, otros los va a llamar como evangelistas, otros los va a llamar como pastores, como maestros, como apóstoles, como profetas. Cada uno va a tener un llamado diferente, pero según el fruto que recibamos de parte de Él. Amén. Ahora, bueno, la semilla, perdón. Según la semilla es el resultado del fruto que vamos a tener en nosotros. Ahora escuche bien, San Juan capítulo 15, versículo 5, dice claramente Jesús. Amén, ¿ya lo tiene? Yo soy la vid. Hablamos en ese reino. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir, hermano, para que el fruto de usted permanezca, ¿qué tiene que hacer? Permanecer en Cristo. Amén. ¿Por qué tenemos que permanecer en Cristo? Porque cuando usted permanece en Cristo, usted va a vivir en la bondad. Dice Jesús: aprended de mí. ¿Qué debemos de aprender de Jesús? Que soy manso y... Por eso dice
porque cuando permanezcas en mí, vas a aprender lo que es ser manso y humilde de corazón. Si no permanecemos en Cristo, vamos a ser arrogantes, prepotentes, altivos, orgullosos. Si permanecemos en Cristo, vamos a ser humildes de corazón, vamos a ser sinceros, vamos a tener un trato digno, vamos a buscar lo mejor para los demás, vamos a estar en paz con todo el mundo, vamos a poner el orden de Dios, ¿verdad? Para que a través de ese orden se llegue a la obediencia, y por la obediencia entremos verdaderamente en los principios del reino. ¿Ok? Entonces Jesús dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, llevad mi yugo sobre vosotros. Quiere decir que caminemos a la paz. Por nada te desvíes del llamado del Señor. Amén. El yugo, al ponértelo, que es un palo atravesado en el cuello, ¿verdad?, que te va a sostener el cuello, es para que si tú te quieres ir a otro lado, permanezcas con el Señor. El Señor no va a permitir que tú te desvíes. Pero si tú te quitas el yugo, tú te puedes desviar, te puedes ir a donde quieras, vas a caminar por donde quieras, pero cuando hagas eso, te separas de Cristo. Y el resultado es que la buena semilla deja de recibir su agua espiritual, deja de recibir la unción de Dios y se empieza a morir en tu vida. Y ya no dio fruto. Amén. Pero si usted permanece en el yugo del Señor, esa semilla va a ser germinada, va a empezar a crecer, va a ser llena de agüita espiritual, va a recibir la unción de Dios, va a recibir el crecimiento, y entonces usted va a hacer lo que la palabra de Dios le demanda según el propósito para lo cual fue llamado. Amén. Entonces, por eso dice claramente: porque separados de mí nada podéis hacer. Pregúntese usted mismo. Quiero que se haga esa pregunta y la analice y diga: Señor, ¿acaso me he separado de tu yugo? Quiero ver que se está germinando en mi vida. Es tiempo de empezar a entender, hermano, de que empecemos a analizar ya nuestra vida. ¿Qué está germinándose dentro de nosotros? ¿Alguna vez de amargura, de dolor, de tristeza? ¿O hay gozo, alegría, alabanza? Es tiempo de empezar a mirar. Si hay cosas malas, quiere decir que quitamos el yugo del Señor de nosotros, nos separamos de Él y estamos muriendo espiritualmente. Si hay crecimiento y cosas buenas, es porque el yugo del Señor está en nosotros y porque estamos impactando la vida de los que nos rodean. Amén. Entonces, fíjense, esa palabra impacto es tan importante en nosotros como cristianos, que debemos de cuidar el reflejo, que realmente estemos impactando la vida de la gente, que la gente se maraville, que la gente no vea una apariencia, sino que vea algo genuino en nosotros. Amén. Es como cuando la mujer compra, ¿verdad? Cuando el hombre le quiere regalar algo a la mujer, a veces no nos alcanza para comprar algo valioso y compramos algo de fantasía. ¿Qué pasa con la fantasía si no la cuidamos? Se empieza a oxidar, pierde su brillo, ¿verdad? Pero si compramos algo valioso de oro, de plata, zafiro, perlas, ¿se van a echar a perder? No, ¿verdad? Entonces, así es nuestra vida, hermano. Debemos de tener mucho cuidado qué es lo que compramos, qué tipo de semilla estamos adquiriendo y cuál es el resultado que estamos dando a la vida de la gente. Amén. Ahora, quiero que vaya conmigo en San Juan, capítulo 15, versículo 8. No es cierto, versículo 3, perdón. San Juan capítulo 15, versículo 3. Escuche bien. Amén. Dice la Escritura: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerda que dice que el Padre buscará ver los pámpanos. El que no lleva fruto será quitado, pero el que lleva fruto será limpiado. ¿Y con qué nos va a limpiar el Señor? Con su palabra. Amén. Por eso es tan importante congregarnos, porque cada vez que usted se congrega, usted es limpiado cada día más. Se va quitando las impurezas, se va quitando todas las cosas malas. Usted reflexiona, usted va analizando, usted mismo decide qué es lo que va haciendo en su vida, cómo quitar las cosas o las sigue manteniendo, ¿verdad? Pero la palabra dice claramente, Jesús dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Diga conmigo: gracias, Padre,
porque me estás limpiando hoy. Amén. Y otra cosa importante, hermano, si usted está siendo limpio, tiene que aprender a ser discípulo. ¿Por qué le digo que discípulo? Porque el conocimiento, hermano, crea sabiduría. Amén. Y la sabiduría lo va a llevar a tener éxito. Dice la Escritura, ahí mismo en San Juan capítulo 15, ahora es versículo 8. Dice Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si usted lleva fruto, lleva mucho fruto, usted realmente va a poder ser un discípulo de Cristo. Usted va a aprender, usted va a ser un aprendiz bueno, usted va a empezar a hacer las cosas que el Señor quiere que usted haga. Pero si usted no lleva fruto, por más que quiera ser discípulo de Cristo, no lo va a poder lograr, porque por su fruto va a ser conocido. ¿Sí me entiende? ¿Cómo reconocían a Pedro? Por su forma de hablar, su forma de actuar, su forma de comportarse. Le decían: tú eres uno de ellos porque hablas como ellos, tú eres uno de ellos porque te comportas como ellos. Y Pedro decía: no es cierto, yo no soy así. Por más que Pedro quisiera ocultarlo, no podía. ¿Por qué? Porque ya había un resultado bueno en su vida. Eso es el resultado de permanecer en Cristo, de estar con Cristo. Usted va a empezar a llevar mucho fruto y la gente se va a dar cuenta, y entonces usted va a ser un buen discípulo verdaderamente. Va a poder por obra la palabra, va a poder enseñarla, va a poder tener un crecimiento y va a lograr cumplir en su vida el propósito de Dios verdaderamente. Amén. ¿Por qué le digo esto? Fíjense nada más. En Mateo capítulo 10, versículo 24 y versículo 25, en el 25 se lee la parte A. Amén. Dice Mateo capítulo 10, versículo 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Versículo 25, en la parte A dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Amén. ¿Por qué le pongo esto? Porque hay un dicho en el mundo que dice que el discípulo supera al maestro. Hay un concepto erróneo en esto, pero a la vez es veraz. ¿Por qué el discípulo llega a superar al maestro? Porque hay un factor importante que es el tiempo, que es la edad. Amén. El discípulo, cuando es joven, tiene energía, tiene potencia, tiene vigor, tiene virilidad, tiene todo, ¿verdad? Está nuevecito. Empieza a adquirir sabiduría, empieza a adquirir conocimiento, tiene habilidad, tiene agilidad. El maestro, cuando que ya es grande, que ya tiene una edad avanzada, o no tan avanzada, pero según la edad que tenga, va perdiendo la habilidad, la agilidad. No pierde el conocimiento, no pierde la sabiduría, adquiere más, pero pierde habilidad, pierde fuerza, pierde agilidad, pierde condición. No tiene la misma condición que el discípulo, porque el discípulo está joven, ¿sí me entienden? Por eso está el concepto erróneo de que el discípulo supera al maestro. Pero si el discípulo se pusiera a la par del maestro, hablamos de que el maestro tuviera la misma edad del discípulo, con esa sabiduría, con ese conocimiento, tuviera la edad del discípulo, el mismo maestro le daría la vuelta al discípulo, ¿sí me entienden? Pero sin embargo, porque el maestro ya no tiene la misma habilidad, la misma agilidad, el discípulo se siente mayor que el maestro. ¿Por qué? Porque adquirió sabiduría, conocimiento, tiene habilidad, tiene agilidad, tiene todo, y cuando se pone contra el maestro, puede ganarle al maestro en condición física, en fuerza. Ese es el error grande que se da en el mundo. Pero si el discípulo entendiera que por el maestro adquirió conocimiento y sabiduría, entendería lo que la palabra dice: basta al discípulo ser como su maestro. Entender que a la edad que él tiene, la tuvo también su maestro, pero a la edad que tiene su maestro, él no tiene la sabiduría como discípulo. Amén. Por eso Jesús nos habla de esto. Como iglesia tenemos que aprender a ser discípulos, aprender a recibir lo que el maestro, el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol nos dan. ¿Para qué? Para que nos baste ser como ellos. ¿En qué? En conocimiento, en sabiduría, en crecimiento. Nos hagamos uno y seamos realmente parte del cuerpo de Cristo, y hagamos que ese edificio que el Señor quiere, que es el reino de Dios, se establezca con poder aquí en la tierra. Amén.
Ahora, fíjense nada más. Aquí viene lo más fuerte ya para terminar. Esa semilla que el Señor le ha puesto tiene una labor muy grande. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿De qué manera Dios le otorga la semilla? Yo ya le dije, es a través de la predicación, a través de la lectura, a través de la comunión con el Padre. ¿Ok? Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. ¿Amén? Dice la Escritura: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Yo comparto, mi esposa le comparte, usted lee la Biblia, usted oye alguna predicación por ahí. Hay crecimiento, ¿verdad? Se empieza a regar la semillita que hay en usted. Usted tiene que cuidarla, tiene que podarla, tiene que abonarla con cada predicación, con cada enseñanza, con la lectura de la Biblia. Usted tiene una gran responsabilidad de cuidar esa semilla para que entonces Dios le dé el crecimiento en la vida de usted. Amén. Por eso a veces yo le decía al principio, muchos dicen: Señor, es que no veo crecimiento en mi vida, no veo crecimiento en el hermano, ¿qué está pasando? Es por causa de todo esto, hermano. Porque no valoramos, porque no cuidamos, o porque no sabemos si tenemos o no semilla de Dios. Y si recibimos, tenemos que cuidar lo que estamos recibiendo, ponerlo por obra, transformar la vida, quitar toda raíz de amargura, quitar todo lo malo, ¿verdad? Para que la raíz que Dios deposita, perdón, la semilla que Dios deposita en nosotros, no se eche a perder. Amén. Hay una parábola que el Señor nos habla de aquel hombre que sembró la buena semilla, pero vino el enemigo de noche y le sembró la cizaña. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. El diablo nos anda acechando. El diablo constantemente viene, quiere sembrarte pensamientos malos, quiere sembrarte cosas malas, quiere hacer que tu corazón tenga toda vez de amargura para que tu vida se pierda. Amén. Entonces, cuídela mucho, échele ganas. Salmo 23, versículo 1 y versículo 2. Dios es el que da el crecimiento. Cheque lo que dice la Escritura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir que Dios le va a dar todo lo bueno. Amén. En todos los ámbitos. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesús le decía a los apóstoles: díganle a la gente que se descansen, que reposen, porque voy a darles el alimento. Amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Viene la administración, viene la bendición a tu vida. Es por eso importante que tienes que congregarte, buscar estar en la presencia de Dios, para que esa semilla siga germinando, crezca y pueda producir el fruto. ¿Cuál es el fruto? Para esto terminamos con esto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. ¿Cuál es el resultado de la semilla? Aquí está. Dice la Escritura, ya lo tenemos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Mas el fruto del Espíritu, quiere decir que la semilla que usted está recibiendo es el resultado de permanecer en el Espíritu, de permanecer en la santidad, de permanecer en el reino de Dios. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, ¿tienes duda? Quiere decir que no es una buena semilla. Si tienes una semilla, vas a germinar en la fe, vas a dar fe. Amén. Porque es el resultado de tener al Espíritu. Si tú no tienes al Espíritu, lo que ya hablaba al principio, si usted no está en el reino de Dios, no tiene el Espíritu, no va a poder manifestar cosas buenas. Amén. Yo quiero que usted salga bendecido hoy, que usted entienda ese propósito del Señor, que usted, hermano, salga hoy cuidando y atesorando cada semilla, porque es tan valiosa para usted como no se imagina.